Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical del día de hoy. Y para ello, pues bueno, en primera instancia vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que pues podamos seguir meditando en este diálogo tan hermoso entre nuestro Señor Jesús y Nicodemo y que este mismo nos lleve pues no solamente a una comprensión intelectual, sino que podamos entender pues cómo esto es que permite, ¿verdad? Lo que vamos a ver el día de hoy, la fe permite que cada uno de nosotros, pues por la gracia de Dios, hayamos sido llamados y ahora pues tengamos el gran privilegio de decir que somos salvos solo por su gracia. Y a Él sea la gloria por eso. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora agradecemos tu bondad en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en medio de la dificultad tú siempre has estado con nosotros. Te seguimos pues clamando, Señor, por tu pueblo, porque aunque habemos algunas personas que por tu gracia aún no hemos enfermado, Señor, a causa de esta pandemia, pues también es cierto que hay hermanos en la fe que han padecido, algunos ya están contigo, Señor, y pues te rogamos, Padre, porque pues seas tú eh, manteniéndonos en una actitud de gratitud, sea cual sea tu decisión en relación a nuestras vidas. Y permite, Señor, que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de nosotros y que de la misma, pues, pueda, como decía un momento, no solo que se quede en lo intelectual, sino que esto pueda pasar a nuestro corazón y ser parte de nuestro diario andar, Señor. Gracias por tu bondad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a iniciar con estos dos textos, que es Juan 3 del 9 al 10. Y bueno, los voy a leer y para que podamos hilar lo que nosotros vimos la semana pasada con lo que vamos a ver, pues vamos a dar un pequeño resumen porque nos es necesario para fines de poder pues entender estos pasajes que vienen. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y bueno, la respuesta que da Nicodemo de cómo puede hacerse esto, pues es porque en los versículos anteriores, como vimos la semana pasada, nuestro Señor Jesús le está declarando a Nicodemo, le está revelando el Evangelio, y lo que él le dijo fue, no importa tu tradición, no importa tu posición, no importa tu intelecto, no importa tu dinero, no importa tu posición económica, lo que tú necesitas para entrar al reino de Dios es regresar al origen, es nacer de nuevo, es regenerar. Necesito cambiar en ti ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y entonces Nicodemo, ¿verdad? Recordemos que una de sus argumentaciones de Nicodemo anteriores a esta pregunta que le vuelve a hacer es cómo puede, o dice, ¿acaso un hombre puede ser, o acaso un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez? A lo cual nuestro Señor Jesucristo le dijo, pues obvio no, porque aunque tú nacieres 100 veces, pues obviamente sigue siendo carne, y la carne solo produce carne, la carne no produce vida espiritual, la carne produce carne. Y ahí recordemos que comentábamos nosotros la semana pasada que ahí se refería al hecho de que nosotros nacemos siendo pecadores. Y por eso es que nosotros pecamos. Y por eso es que necesitamos nacer de nuevo, es decir, regresar a nuestro origen. Y aquí Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es que un hombre, o sea, ya le dijo nuestro Señor Jesús que no es un nacimiento como Él lo propuso, ¿verdad? De volver al vientre de nuestra madre, sino que es un nacimiento espiritual. Y aún así Nicodemo pues no le queda claro y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? A lo que el Señor Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y realmente era preocupante porque Nicodemo, recordemos que era uno de los principales, ¿no? No era cualquier persona. Era una persona que en apariencia tenía un conocimiento intelectual, pero realmente este conocimiento intelectual no había sido revelado claramente en su vida, no había hecho eco en su corazón, solamente era un conocimiento más. Y esto, hermanos, debe de ser realmente preocupante y es algo a lo cual nosotros debemos de estar atentos. El hecho de tener el conocimiento del Evangelio,
El hecho de conocerlo intelectualmente no nos hace cristianos. Necesitamos creerlo y para allá es donde va nuestro Señor Jesucristo en este diálogo que está teniendo con Nicodemo. Vamos a avanzar a las siguientes, a los siguientes versos y pues bueno, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús le da una respuesta contundente a esta duda de Nicodemo. Y vaya que ha sido un diálogo hermoso porque nos está revelando el corazón del Evangelio, ¿no? En esencia, qué es lo que tú necesitas para ser pleno, no solamente en el reino de Dios allá en la eternidad, sino a partir de este momento, ¿no? Y pues para allá nos lleva nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver los siguientes dos versos. Por favor, acompáñenme, hermanos. Bueno, pues nos quedamos en el verso 10, donde le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, el verso 11 le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesús le está diciendo, Nicodemo, pero tú eres maestro de Israel, y de eso tú debes de dar cuenta, tú debes de hablar las cosas que están en concordancia con lo que tú aparentemente crees. Por eso le dice, lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Esto es muy importante porque, piense aquí, implícitamente el Señor Jesús está diciendo, no solamente tienes que saber eh, el Evangelio, no solamente tienes que conocer intelectualmente del Evangelio, sino dice, y lo que hemos visto testificamos, es decir, este Evangelio también tiene que ser revelado. Estas dos cosas son necesarias, el conocimiento y la revelación. Y entonces sí, cuando el Evangelio lo conoces y este te es revelado, o sea, tú ves en Jesucristo la solución al mayor problema que tienes, que es el pecado, entonces sí, tú te conviertes en un testigo fiel de que el Evangelio es real y que esto es algo, es lo único que puede transformar nuestras vidas. Y le dice a Nicodemo, y no recibes nuestro testimonio. Ese testimonio que yo te estoy dando de decirte, necesitas nacer de nuevo, necesitas regresar a tu origen. ¿Por qué no podía creer Nicodemo en esto? Pues porque él venía de una estructura de, si quieres algo, te lo tienes que ganar, ¿no? Porque recordemos que la doctrina de los fariseos se basaba en la ley de Moisés, en cumplir cada una de sus exigencias, y una vez cumplidas estas exigencias, entonces sí recibías la gracia de Dios. Y obviamente nuestro Señor Jesús está rompiendo con toda esta doctrina de años que venían creyendo los fariseos, porque Él les dijo, no, no necesitas ajustarte a mis preceptos. Una, no puedes. Y otra, aunque lo intentaras, nunca lo vas a lograr. Y esa no es la forma. La forma es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, continuamos el diálogo. Le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, Nicodemo está, bueno, nuestro Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú tienes un conocimiento natural. Es cierto, has escuchado algunas cosas acerca de Dios, estás en las sinagogas, eres de los principales, pasas horas según tú orando, pero en realidad esto no ha cambiado tu vida por completo. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Y fíjense esta forma tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo de decirle, ok, no entiendes las cosas celestiales, ¿cómo las vas a creer? Pues ahí te va, te voy a hablar de cosas celestiales. Verso 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bien, vamos a detenernos un poco aquí, hermanos, a entender estas tres palabras, Hijo del Hombre. Cuando nuestro Señor Jesús usa esta palabra, hace énfasis en su condición humana. Este término lo define como representante de la humanidad, el último Adán, que viene del cielo. Se identifica con las personas perdidas y los viene a buscar y a salvar. Pero fíjense esta doble, este juego de palabras, por así decirlo, ¿no? En el verso 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió.
¿Recuerdan? Si nosotros vamos a Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y quién era el verbo? Dice en el verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí nos está diciendo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es decir, el verbo hecho carne, es decir, él. Jesús está revelando ante Nicodemo, le está diciendo, yo soy ese hijo de hombre, yo soy el que desciendo del cielo y yo soy el que va a hacer posible que la gracia sea derramada en tu vida. ¿Cómo va a ser esto? A través de la fe. Y ahorita en los pasajes que vienen, nosotros vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús lleva a Nicodemo a eso, pero le está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y luego fíjense esta palabra, que está en el cielo, es decir, no solamente se está diciendo, no solamente está haciendo en su énfasis de condición de hombre, sino que también está diciendo, soy Dios. ¿Por qué? Porque estoy en el cielo, porque Dios está en todas partes. Entonces él dice, sí soy el Hijo del Hombre, me identifico con la humanidad, pero también estoy en el cielo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, porque la esencia de Dios está en mí. Eh, bien, hay diferentes formas en relación a esta palabra como Hijo del Hombre u otras formas como nuestro Señor Jesús se revela. Por ejemplo, en este caso dice Hijo de Hombre y ya lo definimos que es un énfasis que él hace con su condición humana, ¿verdad? También usa el término de Hijo de David, es decir, él hace un énfasis en su relación con el pueblo judío y también usa el nombre de Hijo de Dios, ese es su nombre divino, ¿no? Entonces, estas tres características o estas tres formas de mencionarlo a él es de acuerdo a cómo él se está presentando y cómo se está revelando al hombre, ¿no? Hijo del hombre hace hace énfasis en su condición de humano, ¿no? O su humanidad. Y que él es representante de esa humanidad ante Dios. Porque no bastó con que nuestro Señor Jesucristo muriera, sino que también fue necesario que él viviera una vida sin violar una sola tilde de la ley. Entonces, no solamente es el hecho de que Jesús nos haya dado vida porque murió por nuestros pecados, sino que él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Y esa vida que él llevó es la que nuestro Señor la que Dios pone al momento de que nosotros creemos en él. Pero no me quiero adelantar, vamos para allá. Seguimos en esta parte del Hijo del Hombre. Leemos ahí en Primera de Corintios 15 del 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. Vean las diferencias. Alma viviente, es decir, Dios tuvo que soplar aliento de vida en Adán para que éste tuviera vida, para que esa alma tuviera vida. Dice, pero el postrer Adán, espíritu vivificante, es decir, es alguien que da vida. ¿Y quién es ese postrer Adán? Pues es nuestro Señor Jesucristo, es un espíritu vivificante. Más lo espiritual, sigo leyendo Primera de Corintios, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, entonces por lo tanto es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y nuevamente aquí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios está diciendo, el que descendió del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que declaró Juan en Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y precisamente era necesario esto porque, fíjense, Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y precisamente es lo que le está diciendo a Nicodemo. Nadie subió al cielo, Nicodemo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es poder entender que, pues sí es cierto que en el primer Adán, representante de toda la humanidad, todos heredamos este pecado. Pero el Espíritu vivificante, el segundo hombre, que es el Señor, que es del cielo, viene a darnos vida y vida eterna.
Eso es algo maravilloso, hermanos. Acompáñenme por favor a la siguiente lámina. ¿Por qué? Porque en esta nuestro Señor Jesucristo le va a hablar con un ejemplo que Nicodemo tenía muy presente porque él lo conocía. Si alguien estaba tenía que estar al tanto de todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel desde que salen de Egipto hasta que entran a la tierra prometida, pues era precisamente Nicodemo. Él tenía todos los detalles de toda esta travesía que llevó el pueblo de Israel y nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Siendo él la sabiduría y conociendo él el corazón de Nicodemo, lo lleva a este ejemplo que prácticamente lo deja sin palabras. Por favor, acompáñenme, hermanos. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con Juan 3 del 14 al 15. Ahí los tienen en pantalla y dice de la siguiente manera, y aquí está el ejemplo, ¿no? Les decía, Nicodemo tenía claramente esta línea del tiempo de nuestro Señor Jesús y él tenía claro, ¿no?, lo que estaba pasando en el corazón. Jesús tenía claro, nuestro Señor Jesús tenía claro lo que estaba pasando en el corazón de Nicodemo y usa este ejemplo. Dice, a ver, Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, chequen, miren. Verso 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esta historia, por supuesto que la conocía Nicodemo a la perfección, pero vean, antes de pasar a este ejemplo, ¿verdad?, del cual está citando nuestro Señor Jesús, ven esta cronología que le está mostrando nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Le dice, el Hijo del Hombre tiene que venir del cielo, es decir, tiene que humanarse. Y ese Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Cómo tiene que ser levantado? Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así como Moisés lo hizo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues vamos a Números, capítulo 21, versos del 1 al 9. Ustedes no lo van a ver en pantalla, yo lo voy a leer. Y bueno, lo tenemos aquí. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto y dijo, si en efecto, perdón, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después, fíjense, aquí el pueblo, eh, pues se ven aprietos, ¿no? Y dicen, "Ah, otro problema más, ¿no?". Y entonces ellos claman. Recuerden que esta es la travesía del pueblo de Israel de cuando salen de Egipto hacia la tierra prometida, ¿no? Recordemos que este fue un momento complicado para el pueblo, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahí está un desierto. Imagínense ustedes allí en el desierto. Qué tan complicado de haber sido vivir ahí. No era sencillo. Era un lugar inhóspito donde no es siquiera probable que ahí pueda haber vida humana. Me refiero a que tú puedas asentarte ahí. Tienes que andar buscando alimento, agua y hay muchas necesidades. Pero precisamente ese es el lugar que el Señor escoge para que el pueblo entendiera que solo necesitaba depender de Él. Y a veces también nosotros vivimos como este tipo de desiertos, por así llamarlo, problemáticas, donde no podemos hacer nada. Y obviamente lo que el Señor quiere es que vivamos siempre en plena confianza, que nosotros siempre vivamos por fe y obviamente no viendo, ¿no? Porque es muy fácil cuando tú ves el agua, cuando tú ves todo a favor, es fácil creer en Dios, pero cuando no ves nada, pues es cuando realmente se ve y es probada nuestra fe, ¿no? Voy a continuar leyendo, entonces imagínense, ellos pues les hacen guerra, hacen un voto y dicen, si tú nos das en verdad la victoria, pues vas a ver que eh, yo destruiré sus ciudades y dice, bueno, el Señor, ok, y lo hace, ¿no? Les da la gracia para hacerlo.
Continúo leyendo Números 21:4. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Vean aquí, ¿no? Ya hay un problema. El pueblo se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, pues vemos que en primera instancia el pueblo de Israel recibe esta victoria del Señor. Ellos con gozo dicen, ay, no, pues qué bueno, vamos a seguirle. Pero llegó un momento donde se desanimaron, donde se cansaron, dice que se fastidiaron, dice, ya estamos cansados de este pan tan liviano, ¿no? Y obviamente pues el Señor se molesta porque dice, a ver, pones tus ojos en lo que no tienes, pero ¿por qué no piensas en las grandes cosas que yo he hecho por ti? Y el pueblo, cegado por su deseo de querer saciar su carne, dicen, es que ya estamos hartos de este pan que tú nos das. Vean las palabras, de este pan tan liviano. ¿Qué es esto del maná? ¿No nos puedes traer unos pescados o algo más rico? Pero en el fondo el Señor lo que quería era probar a Israel. Y Israel, pues bueno, constantemente, como cada uno de nosotros, en el momento de la aflicción, pues realmente sacaba lo que había en lo más profundo de su corazón, ¿no? Que era desconfianza. Y bueno, pues cuando el Señor trae esta mortandad en el pueblo, porque nos dice que murió mucho pueblo de Israel a causa de este pecado de haberse quejado contra Dios, porque así lo dice en el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto a este desierto? Y les digo, ahí está el desierto, ustedes lo pueden ver, que yo creo que humanamente hablando, podemos decir que pues sus quejas estaban justificadas porque no era fácil en ese lugar. Pero en realidad el punto no era ese, el punto era que ellos recordaran todo lo que nuestro Señor venía haciendo desde que lo sacaron, que vieron el mar abierto y que no pudieron llegar todas las plagas que hubo en Egipto. O sea, era evidente que el Señor estaba ahí, ¿no? Pero bueno, pues ellos hicieron esto, Dios les envía serpientes para que muerdan. Ellos dicen, Señor, reconocemos que hemos pecado. Ahora tú, Moisés, pues ora y dile que por favor quite esto de nosotros. Y el Señor le dice, bueno, pues haz una serpiente y cada que uno sea mordido, que vea la serpiente y éste vivirá. Fíjense qué complicado, ¿no? Porque pues cuando una serpiente hiere a una persona, pues lo primero que hacen es darle pues un antibiótico o un medicamento, ¿verdad? Que está hecho a base del veneno de la víbora para que éste pueda vivir, porque de lo contrario éste muere. Y en ese momento, pues obviamente eso lo conocemos ahora, pero en ese momento no existía esto, no existía un antídoto, ¿no? Entonces, obviamente, el ser mordido por una serpiente venenosa, pues prácticamente era la muerte. Y nuestro Señor los lleva a que pues tienen que seguir confiando en Él, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien le mordía, no tenía que ir a abrir y tratar de succionar el veneno, sino simplemente confiar, fíjense qué difícil, confiar en que tú viendo a la serpiente ibas a sanar. Eso era todo lo que tenía que hacer el pueblo. Y eso es precisamente lo que le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, tú tienes un gran problema, tienes un veneno profundo y que está bien arraigado en ti. ¿Cuál es ese problema? El pecado. Y tú no puedes hacer nada por ti.
Lo único que puedes hacer es recordar esa historia de Moisés cuando él levanta la serpiente y simplemente el pueblo tenía que ver esa serpiente y confiar en que viendo a la serpiente, ¿verdad? A esta serpiente que levantaron para que fueran sanados, pues iban a vivir. Y perdón, nuestro Señor Jesús le dice, ¿te acuerdas de esa historia, Nicodemo? ¿Te acuerdas cómo tus hermanos los israelitas en el desierto, cuando iban camino hacia acá, a la tierra prometida, fueron mordidos por la serpiente? Bueno, se rebelaron contra Dios y Dios envía pues esta reprensión al pueblo y les dice, bueno, pues ahora solo mira, confía en que con ver a la serpiente vas a vivir. Pues le dice, pues así de la misma manera. Y esa serpiente, pues obviamente tenía que estar en un lugar, dice en Números que la puso en un asta, por lo cual nos lleva a entender que era un lugar alto donde toda aquella persona que lo mordían, pues tenía que ver el asta, entonces tenía que ser visible de cualquier ángulo del campamento, de cualquier lugar donde tú estuvieras en el campamento. Si te mordía la serpiente, pues tú tenías que confiar en que solo con mirar a esa serpiente ibas a vivir. Y aquí nuestro Señor Jesús está usando este hecho que sucedió en el pueblo de Israel. Dice, y así, ¿verdad? Dice, y así es necesario, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, que el Hijo del Hombre sea crucificado, que sea muerto. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué difícil es esto, hermanos, porque tan solo para Nicodemo, pues él venía de la escuela que yo he escuchado muchos, ¿no? Inclusive he escuchado cristianos decir que la salvación, pues, se gana, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues aquí nadie te regala nada, ¿no? Todo tiene que ser producto de tu esfuerzo. Y es cierto, es importante poner esfuerzo en las cosas, pero en la salvación el hombre no tiene nada que ver. Esto es un regalo de Dios. El hombre por sí mismo no puede regenerarse. Tiene que ser llamado y el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es quien le regenera, quien le hace nacer de nuevo. Y es por eso que nosotros podemos creer en él. Ahora, el pueblo de Israel tenía claramente que Dios era todopoderoso y ellos tenían claro que tenían que obedecer a su voz. Y si se rebelaban, pues sí, esto iba a traer una consecuencia. Entonces, el hecho de que Moisés les levantara una serpiente y que con esto ellos fueran sanados, pues era no solamente en el hecho de decir, ah, pues la serpiente es mágica, porque no lo era. En realidad, la serpiente simple y sencillamente era algo que se proveyó Dios para hacerle entender al pueblo que bastaba con confiar en él. Ese era el punto de la serpiente. Y el punto de nuestro Señor Jesús es ese. Todo aquel que cree en ese Hijo del Hombre que descendió del cielo y que también está en el cielo y que también va a ser levantado como Moisés levantó a la serpiente, lo único que tienen que hacer es creer en él. Y prácticamente aquí nuestro Señor Jesús está revelando no solamente de dónde viene y cuál es su posición humana y divina, sino que también le está diciendo, no solo eso, sino que también le está diciendo, voy a ser crucificado, voy a ser muerto por todos y cada uno de tus pecados. ¿Para qué? Para que con el hecho de que tú creas, puedas nacer de nuevo, puedas tener esta vida eterna. Y esta vida eterna que no está sujeta a un lugar en específico cuando nosotros partamos de este lugar, sino desde el momento que el Espíritu de Dios está en nosotros, pues Él es el que nos permite tener una vida plena, una vida en confianza, una vida en comunión, una vida en paz, no una vida perfecta, no una vida llena sin problemas, más bien a veces hay muchos problemas. La diferencia es que sabemos que nuestro Señor Jesús está con nosotros, ¿no? Pero Él es precisamente al que tenemos que voltear solamente con creer, dice aquí, para que todo aquel que en Él cree. No está diciendo que creas de una manera intelectual, vuelvo a lo mismo. Recordemos que Santiago, voy para allá, ahorita les doy la cita textual, pero mientras vayan al libro de Santiago, ahí, mm,
Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero aquí este creer es de creer lo que estoy viendo, ¿no? No es un creer de depositar esa fe verdadera en Cristo, sino simplemente tener un conocimiento intelectual. Por ejemplo, cuando tuvimos el problema de la influenza, ¿verdad? Y entonces, bueno, salió la vacuna. Ah, pues yo creo que la vacuna me va a ayudar. ¿Por qué? Porque pues ya está comprobado científicamente. Creo en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que ya hubo un proceso de experimentación y bueno, pues ya, ahí está la vacuna que te va a ayudar, ¿no? Cuando salga, Dios quiera pronto, la vacuna del COVID, pues vamos a creer que nos va a curar. ¿Por qué? Porque ya la aprobaron, ya pasó un proceso y se supone que ¿verdad? Ojalá que sea pronto y se supone que no va a tener ningún, o tal vez tenga alguna, ¿cómo se dice? Efecto secundario, pero el COVID ya te libraste, ¿no? Ojalá sea pronto. Pero aquí te está hablando de un creer no solamente por lo que ves o por lo que sabes, sino confiar por completo en que ese Hijo de Hombre que viene y que va a ser levantado es el que te va a dar esa vida eterna. Porque lo vamos a ver más adelante, pero dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y ese es el objetivo de este Hijo de Hombre que descendió del cielo. Hermanos, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con la escuela dominical. Yo confío en que pues haya sido clara la enseñanza. Si llegan a tener alguna duda, pues por favor háganmelo saber a través del grupo de WhatsApp y no olviden mandar su dinámica, la cual ustedes van a ver en la siguiente lámina. Y pues bueno, vamos a dar gracias a nuestro Dios porque nos permite pues ver en este precioso diálogo entre Nicodemo y nuestro Señor Jesús, realmente está revelando el corazón del Evangelio, está revelando el mensaje más importante de toda la Escritura y que está expresado desde el Génesis hasta Apocalipsis, que es precisamente depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, pues en esta hora te queremos agradecer porque pues así como esta serpiente, ¿verdad? Fue levantada en el desierto y salvó a muchos, pues de la misma manera tú fuiste levantado. Gracias porque tú quisiste venir a este mundo para vivir la vida perfecta que nosotros nunca vamos a poder llevar. Gracias también porque tú decidiste ser levantado, es decir, ser muerto por causa de cada una de las infracciones que hemos hecho a tu ley, cada pecado, Señor. Y solo tú haces posible que pasemos de muerte a vida. Gracias, Señor, por revelarnos este mensaje tan precioso y permite que nosotros podamos vivir a la altura de este. Gracias por tu bondad, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por su atención y espero sus respuestas de la dinámica, la cual viene a continuación. Y pues bueno, hasta luego y que tengan un excelente día. Bye.